Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga grandemente. Me encuentro acá afuera, hermanas, en mi corredor, porque allá adentro hay mucha calor, hermanas. Hay mucha calor, pero estoy aquí afuera, hermanas. Ese rato medité en la palabra, medité en las escrituras, hermanos, para llevarla pues a ustedes. Estuve meditando en las Sagradas Escrituras, estudiando, hermanas. Gracias a nuestro Dios. Saludos, Dios les bendiga grandemente. Saludos a todos, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, los ayude, hermanas, en este momento. Hoy vamos a hablar del tema, el tiempo de angustia. Vamos a estudiar, hermanos, la palabra de nuestro Dios, el tiempo de angustia. Lo que dice nuestro Padre Celestial en su palabra. Pero antes de abrir las Biblias, hermanas, tenemos que hacer una oración pidiéndole la dirección a nuestro Padre Celestial, que Él nos ayude, ¿verdad?, a llevar estos temas importantes para nosotros, hermanas. Hermanos, he subido también videos por medio de YouTube. Gracias les doy por todos los apoyos que me han dado. Y los he subido ahí también, hermano, he hecho en vivo ahí. Y ahorita estoy haciendo por este medio, hermano. Dios les bendiga grandemente, apreciadas, apreciados, saludos. Pero vamos a orar antes de comenzar a estudiar el tiempo de angustia. Querido Señor, omnipotente Padre, en este momento de la noche te damos gracias. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, Padre. Ven a dirigirnos en esta hora de la noche. Gracias, Señor, porque he terminado, Padre, de mis labores, Señor Jesús. Pero también, Padre, de escudriñar tu palabra, Padre, 2 días, Señor, para entender y comprender estos temas importantes, Señor. Todo lo que estudie, Señor, que se quede grabado en el corazón mío, Padre, en mi mente, Padre, ahí guardada, Señor. Porque tú, Señor, nos guía a toda verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Dice tu palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra es lumbrera a mi camino. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por alumbrar nuestros caminos, Padre. Gracias, Padre, por ser tan bueno, bondadoso con nosotros, Padre. Retira, Señor, el enemigo, todo pensamiento malo, toda piedra de tropiezo. Y permite, Señor, que estos temas lleguen a los corazones de las personas, Padre. Esto está importante, Señor. Quédate con mis hermanas que están en redes sociales, Señor. Aquellos, Señor, que también le hablo, Señor, de tu palabra, Señor, andando en la calle, platicando con ellos, Señor. Quédate con cada uno, Señor Jesús, y que escudriñen tu palabra, el mensaje, Señor, para que ellos sepan. Guárdanos, Señor, en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanas, la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer Daniel 12:1. Vamos a leer Daniel 12:1, hermanos. ¿Qué es lo que dice Daniel 12:1? Mira lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escrito en el libro, hermanos. ¿Quién se va a levantar? Miguel. Todos los que se hallen escrito en el libro. Qué bonito, hermanos, tener nuestros nombres en el libro, hermanos, de la vida. Y qué triste, hermanos, conocer la verdad, y ser borrado del libro de la vida. ¿El por qué? Por un pecado oculto, hermanos, por un pecado que no hemos confesado a nuestro Dios. Qué triste, hermanos, va a ser ese día, ¿verdad? Nosotros tenemos grandes luces apreciadas para poder predicar estas grandes verdades y enseñar a otros que no saben la palabra del Señor. Y vamos a ver Apocalipsis, hermanos. Mira, le voy a leer Vamos a leer una porción de la palabra, el tiempo de angustia, hermanos.
Vamos a leer lo que dice la mensajera del Señor para ir a Apocalipsis 12:11. Dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. O sea, el tiempo de gracia habrá terminado. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Habrá recibido la lluvia tardía. ¿Qué va a recibir la lluvia tardía? Cuando en los tiempos pasados, hermanos, recibieron la lluvia temprana. El refrigerio de la presencia del Señor. Y el pueblo de Dios estará preparado para la hora de prueba más difícil en el tiempo de angustia que le espera. Pero los ángeles se apuraban. Vienen de acá para allá, en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final. Todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios, que es el cuarto mandamiento del Espíritu Santo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Y Jesús, hermanos, cuando deje de interceder es porque se terminó el tiempo de gracia. Cuando Jesús levante sus manos, con gran voz dirá: hecho es. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis 22:11. Mira lo que dice. Apocalipsis 22:11. Dice la palabra del Señor: el que es injusto sea injusto todavía, y el sucio ensúciese todavía. El que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía, hermanos. Esta palabra se va a cumplir, hermanos, cuando el tiempo de gracia haya terminado, hermanos. Qué triste que nosotros tengamos la luz, hermanos, y nos quedemos a un lado. Dice: cada caso ha sido fallado para vida o para muerte eterna. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos están completos, ya sellados. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, a los hijos de Dios. Y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué impresionante es esto, apreciadas, lo que dice la palabra del Señor. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo de angustia terrible, los justos deben vivir sin intercesor. Mira, a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos, nada. Y Satanás domina por completo a los habitantes, hermanas, impenitentes, impedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia de amonestación, despreciado su amor, pisoteado su ley. Los impíos han dejado incluir su tiempo, hermano, de gracia. El Espíritu de Dios, el cual se opusieran obstinadamente acabó por apartarse de ello. El Espíritu de Dios se retiró. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced completamente, hermanas, de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se desencadenará. El mundo entero y completamente entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Qué tremendo.
Cuando ya Jesús deje de interceder, hermano, el mundo entero se va a ver completamente en una ruina peor o triple que sobre la que cayó en Jerusalén. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo, hermanas. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel acusó la terrible mortandad, causó la terrible mortandad, solo un ángel, con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor es ejercido por santos ángeles. Cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita, cuando Jesús lo permita. Hay fuerza actualmente, hermano, lista, que no espera más que el permiso divino de Dios, los ángeles malos, para sembrar la desolación por todas partes. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos sobre la tierra. Mira, hermano, cómo van a voltear esto. Van a decir, por causa de ellos, de estos locos, de estas personas, por eso esos males han venido a esta tierra terrible. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de traer los castigos de Dios sobre la tierra. Y se le mirará como si fuera causa de las terribles convulsiones de la naturaleza que hay en la tierra, de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompaña la última amonestación. El mensaje del tercer ángel, hermano. Enfurecerá a los malvados. Su ira se enseñará contra todos los que hayan recibido el mensaje. Y Satanás despertará el espíritu de odio, persecución, en un grado de intensidad aún mayor. Qué tremendo, hermanas. Qué tremendo. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes rabínicos, hermanos, como el pueblo lo ignoraron. No supieron, hermano, cuando la presencia de Dios se retiró de los judíos. Ellos no vieron, hermano, no supieron nada. Está en el deseo también de toda la gente. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. No supieron. Aunque bajo el dominio de Satanás, esos sacerdotes, arrastrados por las pasiones más horribles, malignas, creían todavía los sacerdotes judíos rabínicos ser todavía el pueblo escogido de Dios. Entre su ignorancia pensaban, pero ya no era. Los servicios del templo seguían sus cursos. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados, ya estaban profanados. Cada día se invocaba la bendición sobre eso, sobre ahí, hermano, lo rabínico, divina. Sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios, que estaba de matar a su ministro y apóstoles. Así también, hermana, escuchen claramente estas doctrinas. Así también, hermano, como pasó en ese tiempo, mira lo que dice la mensajera del Señor. Así también cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Van a estar dormidos. Hermano, ¿cómo se encuentra la iglesia ahorita? En la tibieza espiritual. No van a saber, van a estar dormidos. Como le pasó, hermano, a los judíos que no supieron en qué momento la presencia de Dios se retiró, porque ellos estaban más ejerciendo sus tradiciones, hermanas. Y entonces lo mismo va a suceder, hermanos, con el pueblo, que tiene la grande luz y no lo ejerce. Mira lo que dice. Así también cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. La forma de la religión seguirán en vigor. Las religiones van a estar abiertas, van a entrar y van a salir como sin nada. No van a saber que Cristo ya se retiró. Entre la muchedumbre en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente y completamente. Quedaron la tibieza y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarla para que cumplan sus crueles designios. Se asemejará
al celo por Dios. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristianidad y las autoridades religiosas civiles se unan para imponer la observancia del domingo, hermanos, como Estados Unidos quiere traer, hermanos, de vuelta a ser grande América con la religión. La negativa persistente por todas partes, una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular, la controversia convertirá. Se demandará, dice, la exigencia popular la convertirá en objeto de esa creación universal. Se demandará con insistencia que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia, van a decir ellos, a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que las naciones enteras sean precipitadas, o sea, sean perdidas a la confusión, anarquía. Ese mismo argumento, hermano, lo usaron con Cristo cuando decía, hay mejor que Él muera a que toda la nación se pierda. Mira, hermano, este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo rabínico. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación se pierda. Qué tremenda abominación, hermanos. Y vamos a leer San Juan 11:50. Mira lo que dijo. Y vamos a comparar este texto, hermano. 11:50 de San Juan. ¿Qué es lo que dijo este hombre? Caifás. Mira lo que dijo Caifás, hermano. Mira lo que dice. Ni pensáis que nos conviene, dijo, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mira, mejor dice que un hombre muera, así decían con Cristo, que toda la nación se pierda. Igual así van a hacer con el pequeño remanente. Conviene mejor que esos sean muertos a que todos se pierdan. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, hermano, lo que van a pensar. Vamos a leer Jeremías 35 y 7. Y vamos a leer qué es lo que dice el profeta Jeremías 5. Dios le bendiga, hermano Javier. 5. Jeremías 35 y 7. Palabra de Jeremías, hermano, palabra de Jehová. Mira lo que dice aquí el profeta Jeremías. Dice, palabra de Jehová, lo que habla el profeta Jeremías. 5 y hasta el 7. Y vamos a dar estos temas, hermano, porque son de importancia. Porque así han dicho Jehová, hemos oído voz de espanto y no paz. Preguntad ahora y mirad si da a luz el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos, dice aquí el profeta Jeremías, sobre sus lomos, como mujer que da a luz. Ahí hanse tornados pálidos todos los rostros. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. ¿Quién es? Su pueblo. Va a ser, hermanos, como cuando Jacob, hermanos, le robó la primogenitura, ¿a quién? A Esaú.
Cuando Jacob, hermano, se encontraba tan angustiado, él pensaba que su hermano Esaú lo iba a matar, porque Esaú era dominado por el enemigo, hermanos. Él llevaba todos los armamentos para poder hacerle daño a Jacob. Pero Jacob, hermanos, tenía miedo por lo que había hecho. No había confesado su pecado. Así va a ser el tiempo de angustia para nosotros si no confesamos ahora el pecado, hermano, que tengamos. Entonces, cuando él vio que se iba acercando su hermano, él iba escuchando y en su mente el enemigo le metía ideas. Pero Jacob, hermanos, se arrodilló, humilló su alma a Cristo. Entonces Jacob, hermanos, se agarró fuerte del ángel, hermano. No sabía quién era. Se aferró a él y dijo: no te dejaré hasta que me bendigas o me perdones. Mira, hermano, nosotros así, hermanos, y tenemos pecado en ese tiempo de angustia, el enemigo va hasta aquí. Es que ellos nos va a acusar, hermanos. Tenemos que ahora, hermanas, hermanos, nosotros, de confesarle a nuestro Dios todos nuestros pecados, porque si no lo hacemos, esos pecados nos pueden hacer desmayar, ¿sí? Pero así como Jacob se agarró, hermano, así también nosotros nos vamos a agarrar de la mano del Señor, de la fe de Dios. Ahí vamos a estar, hermano, que nada ni nadie nos mueva, ¿sí? Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, hermanas. Ya leímos Jeremías. Hermanas. Jeremías 35 y 7. Y vamos por otro texto, hermano. Lo que dice la palabra, la mensajera del Señor, hermano, dice: la noche de aflicción de Jacob. Y vamos a leer Génesis 32, 24 y 30, hermanos. Vamos a leer Génesis 32, 24, 30. Y mira lo que dice. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que raye el alba. Se aferró Jacob ahí. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Y Jacob caminaba así como que cojeaba de su pie, descoyuntándose el muslo de Jacob, mientras con él luchaba Jacob. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él, Jacob, contestó: no te dejaré si no me bendijeres, o me bendigas, si no me bendices. Y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Amén, hermanos, amén. ¿Cómo él? Y ha vencido, dice. Y entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Por mi nombre. Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Dice, qué hermoso, hermano, qué hermoso. Pero él se humilló, él pidió perdón al Señor, que le perdonara ese pecado que le había cometido a su hermano Esaú, hermanos. Se aferró ahí, aunque el enemigo estaba metiendo otras ideas, él se aferró, hermanos, en ese tiempo de angustia. Así el pueblo de Dios va a pasar el tiempo de angustia. Y vamos a estudiar, hermanos, lo que dice la profecía. La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó Jacob en oración, porque Jacob oraba.
para ser librado de manos de Esaú, su hermano. Ya lo estudiamos, ¿sí? Entonces, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios, hermanas, en el tiempo de angustia, debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú. Él se aprovechó, Jacob, para esa bendición, que no iba a ser para él, para Jacob, sino para Esaú, pero él se lo robó. Jacob había huido para salvar a su vida. Jacob, atemorizado por las amenazas de la muerte que profería, que su hermano Esaú quería matar a Jacob. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, Jacob se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país, que ya no siguiera huyendo, sino que pidiera perdón a Dios. Con sus mujeres y sus hijos y su rebaño, Jacob, su ganado. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror Jacob al tener noticia de que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros, ¿te imaginas? Y tuvo miedo, sin duda, para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob sin arma, indefensos, con sus mujeres y sus hijos y su ganado, parecerían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia y a este temor que lo tenía abatido a Jacob, se agradaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo Jacob, pues era de su propio pecado el que le había puesto a él. Por eso estaba así angustiado. Era su pecado, hermano, que había cometido. Y a lo suyo. En semejante trance, su única esperanza de Jacob se cifra en la misericordia de un Dios. Y su único amparo de Jacob debía ser la oración fervientemente y sinceramente, hermanos. Pero sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido, para evitar el peligro de la amenaza. Le amenazaba. Así deberán hacer los discípulos de Cristo, hermanos, al acercarse el tiempo de angustia. Procurar que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. Después de haber despedido a su familia Jacob, para que no presenciara su angustia, Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Confiesa su pecado Jacob. Jacob reconoce agradecido la bondad de Dios para con él, y a la vez que humillándose Jacob profundamente, hermano, invocaba en su fervor el pacto hecho con su padre y la promesa que le fuera hechas a él mismo en visión de Betel y en tierra extraña. Llegó la hora crítica de su vida de Jacob. Todo está en peligro, en tiniebla y en la soledad. Sigue orando Jacob y humillándose ante Dios, y de pronto una mano se apoya en su hombro y Jacob tuvo miedo, hermanos. Y se le figura que un enemigo va a matarlo. Eso pensaba Jacob: por su pecado me van a matar. Y con toda la energía Jacob, de desesperación, y lucha con él. Cuando el día empieza a rayar, el desconocido hace un uso de su poder sobrenatural. Al sentir su toque, el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae impotente, tembloroso Jacob, suplicante sobre él, el cuello de su misterio. Antagonista. Jacob sabe entonces que es con él, ángel de la alianza, con quien ha luchado. Y aunque incapacitado Jacob y presa de los más agudos dolores, no ceja de su propósito. Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos, angustias Jacob a causa de su pecado. Ahora debe obtener la seguridad de Jacob de que ha sido perdonado. El visitante celestial parece estar por marcharse, pero Jacob se aferra a él y le pide su bendición.
el ángel le insta: suéltame, que ya raye el alba. Pero el patriarca Jacob exclama: no te soltaré hasta que me hayas bendecido o perdonado. Qué confianza y qué firmeza en Jacob, ¿verdad? ¿Y por qué qué perseverancia de las de Jacob? Si esas palabras le hubiesen sido dictadas por el orgullo a Jacob y la presunción, Jacob hubiera caído muerto, hermano, pero él se humilló delante de la presencia de Dios. Pero lo que le inspira a Jacob era más bien la seguridad del que confiesa su flaqueza, su pecado, su iniquidad. Y sin embargo confía en la misericordia de un Dios que cumple su pacto. Luchó con el ángel y prevaleció Jacob. Y si leemos Oseas 12:14, hermanos, Oseas 12:4, mira lo que dice aquí. Oseas 12:4. Y mira lo que dice Oseas 12:4. En el seno materno tomó por él calcañar a su hermano, y con su fortaleza venció al ángel. Amén, hermanos, la fe, hermanos, la fe. Mediante la humillación, el arrepentimiento de corazón, la sumisión a aquel amor, tal pecador, sujeto al error, prevaleció sobre el majestad del cielo. Jacob se aferró tembloroso a la promesa de Dios de su pacto, y el amor infinito no pudo rechazar la súplica de Jacob, del pecador, como señal de su triunfo, como estímulo para que otros imitasen su ejemplo. Se le cambió el nombre. En lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria de Jacob. Y al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería a luchar con los hombres. Ya no temía Jacob arrastrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios. Pretendía tener derecho a destruir a Jacob y a su familia por causa de su pecado. Había inducido a Esaú a que marchase contra él durante la larga noche de lucha. El patriarca Satanás procuró embargarlo con el sentimiento de su culpabilidad del pecado que tenía, para desanimarlo, apartarlo de Dios. Jacob fue casi empujado a la desesperación, pero sabía que sin la ayuda de un Dios se había arrepentido sinceramente de su gran pecado y peleaba la misericordia de Dios. No se dejó desviar de su propósito, sino que se adhirió firmemente el ángel e hizo su petición con ardientes clamores de agonía hasta que prevaleció. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instirá a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia, Satanás lo va a acusar. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuantas a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resisten a su pretensión. Y la supremacía, si pudiese hacerlo desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen, hermanas, a los que guardan los mandamientos de Dios e infiere, hermanos, infiere a sus pecados, que sus pecados le han sido perdonados. Pero no saben que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Amén, hermano. Y tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer.
los presenta ante Dios. Dice, mira este pecado, no ha sido confesado, mira lo que han hecho. Los presentan ante Dios con la mayor exageración, asegurado que sea Dios, que sea gente, esta gente es tan merecedora como él mismo de ser excluida. Así va a decir esta gente, también déjalos a un lado, así como yo, que él va a ir para el juego eterno, el enemigo, Satanás, del favor de Dios. Declara que en la justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos, así va a decir él, destruirlos, y al mismo tiempo a él y a sus ángeles los reclama como presa suya y pide que les sean entregados para destruirlos, mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados. El Señor le permite probarlo hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, como Jacob, y su fe y su firmeza serán rigurosamente aprobadas. El recuerdo de su pecado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida, reconocer plenamente, completamente su debilidad, indignidad. Satanás trata de aterrorizarlo con la idea de que su caso es desesperado y de que las manchas de su impureza no será jamás lavada. Espera así aniquilar su fe. Qué tremendo Satanás. Espera aniquilar su fe y hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Pero no, hermano, hay que aferrarse. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlo, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguido a causa de la verdad. Lo que temen es no haber arrepentidos, hermano. Por eso dice, como el tiempo de angustia, como Jacob. No van a tener miedo que porque los persiguen los van a matar, sino es no haberse arrepentido de cada pecado, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Confesar nuestros pecados, hermano, los ocultos, todo lo que hayamos hecho a nuestro Dios. Todo, hermano, todo pecado, todo pensamiento, para que el Señor nos perdone, hermano, todos nuestros pecados. Y que debido a alguna falta por ellos cometidas no pueden ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré, dice, de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Lo declara Apocalipsis 3:10, hermano. Si pudiese tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante la tortura de la muerte, pero si fuesen reconocidos indignos de perdón, hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter. Entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. De todos lados oyen hablar de conspiración y traiciones y observan la actividad amenazante de la rebelión. Eso hace nacer en ellos un deseo intensísimo de ver acabarse la apostasía y de que la maldad de los impíos llegue a su fin. Pero mientras piden a Dios de que tenga el proceso de la rebelión, se reprochan a sí mismos con gran sentimiento el no tener mayor poder para resistir, contrarrestar la potente invasión del mal. Les parece que si hubiesen dedicado siempre toda su habilidad al servicio de Cristo, avanzando de virtud en virtud, dice que la fuerza de Satanás no tendría tanto poder sobre ellos. Afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. ¿Forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga conmigo paz. Es lo que dice Isaías, hermano, 27:5. Vamos a estudiar Isaías 27:5, hermano. Y ya mañana vamos a dar el segundo tema, hermano. Importante, el tiempo de angustia, hermano. Isaías 25. Porque es tardecito, hermanas. Vamos. 25. Isaías 27. 5. Y mira lo que dice la palabra del Señor, hermanas. Dice, oh, forzará a alguien mi fortaleza, dice Jehová, y haga conmigo paz. Sí, dice Jehová, haga paz conmigo. Mira. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediatamente contestación.
Aún sufre la ansiedad del el terror. La angustia del pueblo de Dios, hermano, la angustia más desesperante. No dejan de orar, echan mano al poder de Dios. Como Jacob se aferró al ángel, así el pueblo del tiempo de angustia se aferrará a Dios fervientemente en oración, aunque Satanás te ponga en tu mente que no vas a ser salva, que aferrarse a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el único, hermano, que nos puede perdonar. Él es el único, y aferrarse de nuestro Señor Jesucristo. Echar mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel de su familia. Se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Si Jacob no hubiese arrepentido, no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió Jacob, al adueñarse fraudulentamente del derecho de la primogenitura de su hermano Esaú, Dios no habría escuchado sus oraciones de Jacob, ni lo hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conserva pecado, fíjese, hermano, conserva pecados aún inconfesos, cuando los atormenta el temor y la angustia, serían aniquilados completamente por Satanás. Aguas. La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento, hermanas, que tiene de su indignidad, no tienen culpa escondidas y revelan sus pecados. Han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. Pero Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que de manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar o ocultar su pecado, dejándolo sin confesar, sin haber sido perdonados, en los registros del cielo será vencido por Satanás. Cuando más exaltada sea su profesión, honroso el puesto que desempeñen, tanto más grave aparecerá su falta a la vista de Dios, hermano. Aguas. Tanto más seguro es el triunfo de gran adversario los que tardan en prepararse para el día del Señor. No podrán hacerlo en el tiempo de angustia, ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Los cristianos profesos que llegaran sin preparación al último y terrible conflicto, confesará su pecado con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de su angustia. Esa confesión son del mismo carácter que la de Saúl y la de Judas. Los que lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadero contrición, arrepentimiento ni error. El mal. Reconocen sus pecados, sí, por temor al castigo. Pero lo mismo que Faraón, volvía a decir lo mismo, a maldecir al cielo. Si se pudiese los juicios, suspendiese los juicios de Dios. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido enseñados, tentados, arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Si no, no, hermanos, no, nos vamos a quedar. Con verdadero, dice, arrepentimientos, no que sea además de labios, hermanas. Esto está interesante, está hermoso, hermano, lo que yo les estoy predicando aquí. Y vamos a estudiar, hermanos, Génesis 32:30. Génesis 32:30, porque faltan otros numeritos más para terminar. Mañana le digo la segunda parte, hermano, porque hoy le estoy diciendo solo una porción de la palabra. 31:30. Y mira lo que dice, hermanas.
Dice la palabra del Señor 32:30. Ay, me confundí, hermanitos. Disculpen, 32. 30. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué hermoso, hermanas. Serían considerados como fue librada mi alma. Serían considerados como príncipe en el cielo, con poder para prevalecer con Dios y los hombres. El tiempo de angustia cual nunca fue, después que hubo gente, se iniciará pronto. Para entonces necesitamos tener una experiencia, hermano, que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero esto no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más facunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan poderosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si estuvieran en medio de ella, Noé y Daniel y Jacob, yo, dice Jehová, el Señor, que no libraría a hijo ni a hija, solamente a ellos, porque a Jacob y a ellos, porque él es solo, hermanos, los que buscan al Señor. O sea, yo no, si mis hijos no buscan al Señor, hermano, pues no, es el que busca. Si yo busco a Dios de todo mi corazón, el Señor me va a guardar la hora de prueba. Pero si mis hijos no quieren, pues no, hermanos, no. Ezequiel 14:20. Ezequiel 14:20, hermanas, tan bonitos estos, a mí me encanta. Y dice la palabra del Señor aquí, hermano, Ezequiel 14:20. Y si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel, Jacob, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarán su vida, independientemente, hermanos. Mira. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo, nuestro Salvador. No pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamientos, hermanas. Satanás encuentra en los corazones humanos ahora algún asidero que pueda él encontrar y criarse ahí, en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso o algo de la carne que se acaricia y no has dejado eso, no le has pedido al Señor que te lo quite, que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró, mira, vamos a leer San Juan 14:30. Mira lo que dice San Juan, hermanas, 14:30. San Juan 14:30. Mira, qué bonito, hermano. No tenemos que tener pecado acariciado, hermanos. Nada. Porque entonces un asidero es algo donde Satanás se fortalece y tarde o temprano vamos a caer. Eso es tremendo, hermanos. San Juan, a donde Satanás no nos puede acusar, hermano. No hay que ni en los pensamientos ni en nada. 14, verso 30. Y mira lo que dice la palabra del Señor. 14:30. Dice la palabra del Señor. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. ¿Por qué decía el Señor que venía el príncipe de este mundo, pero no encontró nada en Cristo, ni en pensamiento, ni en nada? Entonces, nosotros, hermanos, igual no tenemos que tener nada aquí en la mente pensando cosas, deseos malos, o acariciando un pecado oculto, acariciándolo y ahí estando. ¿Por qué? Porque ahí Satanás es donde nos ataca y nos va y nos acusa con Dios, ¿sí? Entonces, no, hermano, nada.
Por eso dice Cristo, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, mas no tiene nada en mí. No había nada en Cristo que lo pudiera acusar. Y vamos a leer Apocalipsis 12:12 y mira lo que dice. Vamos a comparar este capítulo con este otro texto de acá, 12:12. Y mira lo que dice, hermano. Por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ello. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Qué tremendo. ¿Le queda poco tiempo? Amén, gloria a Dios, sí. 13, vamos a leer Apocalipsis 13:15. Y mira lo que dice aquí 13:15. Dice, y le fue dado que diese espíritu la imagen, el domingo, de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualquiera que no adore la imagen el día domingo de la bestia, sean muertos. Mira, hermano, está tremendo esto. Y mira lo que dice Hechos 8:10, hermanos. Ya nada más me faltan 2 textos más para terminar. Hechos 8:10. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor 8:10. Dice, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, estaban oyendo, diciendo, esta es la gran virtud de Dios. Esta es la gran virtud de Dios. Qué hermoso, hermano. Y mire lo que dice Mateo 24:24, hermanas. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán señales, grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los elegidos. Hermanos, pues nosotros tenemos que entender estas grandes verdades para no ser engañados. Ahora 27:31. Vamos a leerlo, hermano. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Miren lo que dice el 31, hermanos. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus elegidos de los 4 vientos, de un lado del cabo del cielo hasta el otro. Qué bonito. Y miren lo que dice 25. Vamos al 25, verso 25. He aquí, os lo he dicho antes. 25:31. 25:31. Mira qué dice 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Qué bonito, ¿verdad? De su gloria. Leí, hermanos, Mateo 24, verso 27, verso 31 y Mateo 25:31, hermanos. Todo eso fue lo que estudié. Mañana seguimos con la segunda parte, hermanos. El tiempo de angustia está interesante, hermanos. Para mañana vamos a dar este otro tema, hermanos, para mañana. Nos quedamos aquí, ya mañana lo vamos a leer detenidamente. Mira lo que le voy a leer, lo que dice la mensajera del Señor, hermano. Dice aquí. Dice, Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre, no fue desobediente. Y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En esta vista es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo.
Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza a Él, hermano. Unamos nuestra flaqueza y a su fortaleza, y nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender nosotros a tener la mansedumbre, la humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre, no el camino que escogeríamos, que nos parecería más fácil, agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está pues que cooperemos con el factor que Dios emplea en la tarea de conformar nuestro carácter con el modelo divino de Dios, y nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin graves peligros para su alma. Amén, hermanos. Mañana le seguimos porque ya es tardecito, ya mañana le seguimos estudiando la palabra del Señor. El tiempo de angustia, hermano, está bien bonito y hay que estudiarlo. Saludos, hermanos, Dios les bendiga. Saludo a los hermanos por este medio. Dios me los bendiga grandemente. Bueno, vamos a orar. Querido Señor, en este momento de la noche te doy gracias, te pido el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias por este corto estudio, Señor. Estamos leyendo el tiempo de angustia, Señor, que tiene que pasar tu pueblo. No tenemos que encontrar nada, Padre. No tenemos que encontrar nada en el mundo que nos llame, Señor Jesús. Padre, para cuando venga el acusador, Padre, no encuentre nada en nosotros, Señor. Así como cuando fue a Cristo, dijo, viene el príncipe de este mundo, pero no hay nada en mí, no encontró nada en él, Señor. Así también, Padre, que Satanás, Señor, no encuentre pecado en el tiempo de angustia, Padre, cuando nos quiera acusar de algo, Padre, y fortalecerse ahí, Padre, en ese pecado, y así derribarnos en nuestra fe, Señor. Apártalo, Señor, toda piedra de tropiezo. Bendice a mis hermanos en redes sociales, Padre, en todas las plataformas, Padre, digitales, a los que están predicando, al pastor, Padre, que está predicando, Señor, tu palabra, Señor, bendícelo, guárdalo, Padre, a mis hermanos que van a ser bautizados muy pronto también, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos también, a todos, Padre, los que predican tu palabra, Padre. Ten misericordia, ten piedad, quédate con nosotros, amante Dios. Guarda a mis hijos, Padre, en tus manos. Ayúdalo, Señor Jesús. Te pongo todo problema, caso en tus manos, poder en Dios. Guárdanos y retira todo pensamiento malo o cosa mala, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos retiramos, hermanas. Ya es tardecito.